a las 12 del mediodía en la librería Vida Nueva del 2909 North Central Avenue en Chicago, Illinois. Para información puede marcar 773-481-2554, donde las vidas están siendo salvas, sanadas y transformadas. Te esperamos sábado 25 de abril a las 12 del mediodía en la librería Vida Nueva, transformando mujeres. Radiovisión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Adelante. Adelante. Señor Jesucristo, bendito es el Señor. Bendiciones para todos los que están en sintonía de Radio Visión, la frecuencia que te bendice a esta hora. Este es su programa Desafío. Gracias le doy primeramente al Señor por la oportunidad de servirle, de estar en su presencia, de poderle predicar el evangelio de verdad, el evangelio de vida. Gracias al Señor, gracias para todos los que están en sintonía de este su programa Desafío. Que el Señor les fortalezca grandemente en esta hora, que la presencia y el poder de Dios venga sobre tu vida en el nombre maravilloso de Jesucristo, y le sane, le liberte de cualquier necesidad que haya en tu vida. En esta hora es mi deseo que el Todopoderoso le ministre, no ministre en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. La Escritura nos habla de que nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios y nada hay imposible para el que le cree a Dios. Eso está escrito en la palabra de Dios. Nada hay imposible para el que cree, nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. Si tú le crees, te atreves a creerle a Dios, verás el poder de Dios sobre tu vida. No importa la necesidad, no importa el problema que sea, mayor es el Todopoderoso que
cualquier problema que estemos enfrentando, cualquier problema que estemos enfrentando, Dios es mayor que todo, que todas las cosas. Él es el Todopoderoso. Oiga, esto es maravilloso. Digno es el Señor de toda gloria, de toda alabanza, de toda adoración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él nos ama, porque Él dio a su Hijo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, por amor a nosotros. Por amor a nosotros Él dio a su Hijo, viendo nuestra condición, la que estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios en el mundo, la condición en la que muchos están ahora, ¿verdad? Que viven sufriendo con dolor, con enfermedades, viven en derrota, viven perdiéndolo todo, sin propósito en la vida, sin una razón por qué vivir, no viven sin metas, viven solamente el día de hoy, no saben lo que el futuro trae sobre sus vidas. Es lamentable en la que muchas personas viven hoy, porque así vivía yo. Yo sé que todos nosotros, los que ya conocemos la verdad, vivíamos en otro tiempo, en ese mundo perdido, en ese mundo de lamento y de dolor, porque Dios es el agua de vida, Dios es el pan de vida, es el que sacia nuestro corazón. Solo Él puede quitar la sed, solo Él puede darnos el alimento de vida para que tengamos regocijo y paz todos los días. Oiga, esto es maravilloso, esto es digno de celebrarlo, es digno el Señor de darle la gloria, de darle la alabanza, de exaltarlo por los siglos de los siglos. ¿Cómo no vamos a predicar? ¿Cómo no vamos a anunciar al Dios que tenemos, al Dios vivo, al Todopoderoso? Porque sé que Dios tocará de alguna manera a aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que oyen el Evangelio de Jesucristo. Dios es el Todopoderoso y sé que Dios está trayendo al conocimiento de Dios los que están perdidos aún, los que no han entregado su vida al Señor. Dios está tocando sus vidas. Yo lo creo firmemente en la obra del Señor, porque hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, dice en Romanos, hasta que se cumpla, o sea, hay un cupo, hay un límite para llenar los estándares de Dios. Cuando se llene ese cupo, cuando se llene esos estándares que Dios ha puesto, la plenitud de los gentiles, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces vendrá salvación para Israel. Vendrá esa salvación que el pueblo de Israel está esperando, que el Señor le ha prometido. Lo que vemos anunciado en la Escritura es algo poderoso y maravilloso. Por tanto, mientras no suceda esto, Dios está llenando ese cupo. Dios está llenando su casa. Dios está llenando su casa. Oiga, con los invitados. Porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, aunque todavía no estemos allá, ya sin embargo nuestros nombres están escritos, están puestos en esa lista preciosa, que allá se va a pasar lista, dice la Escritura, y Dios va a hacer el llamado, y todos los que estamos escritos en el libro de la vida del Cordero, viviremos con el Señor para siempre. Esto es maravilloso, poderlo entender, poderlo, aleluya, creer y poderlo recibir en el corazón. Y esta es la oportunidad de Dios para todos nosotros, de que estemos preparados para Dios, de que estemos preparados para ese arrebatamiento, cuando Jesucristo se manifieste en los cielos, como dice la Escritura, que como el rayo que sale de un lugar a otro, y se ve la señal
visiblemente, así será la señal del Hijo de Dios cuando venga por su pueblo, por su iglesia. Y Dios está preparando esa iglesia. Dios nos está preparando. Dios está preparando y Dios está hablando cada día a su pueblo a prepararnos, a estar preparados, hermano, a dejar lo que tengamos que dejar para estar listos, para cuando el Señor llame, nosotros podamos abrir, nosotros podamos entrar en las bodas del Cordero. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Soy su hermano Víctor Quiroz. En esta hora vengo anunciando también la iglesia de Betel aquí en Indiana. Estamos sirviendo al Señor. Aquí en Indiana estamos viendo la gloria del Señor, la gloria del Todopoderoso, y la presencia y el poder de Dios está fluyendo y estamos creyendo por, hermano, una visitación mayor, por una visitación poderosa de Dios en este lugar. Estamos esperando, hermano, lo que Dios nos ha anunciado a través de la Escritura, a través del libro de Joel, a través de mucha Escritura, esa lluvia, el poder de Dios que cambia las vidas, porque solo en la presencia y el poder de Dios puede cambiar nuestros corazones, puede cambiar, puede impartir ese temor de Dios, porque muchas personas no se consagran a Dios por falta del temor de Dios, por falta, hermano, de la presencia de Dios, porque solo Dios nos hace entender con su presencia lo que es la verdad, lo que es temerle a Dios. El Señor dijo: no temáis a los hombres que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar o no pueden tocar, más bien temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese hay que temer. A ese es el que tenemos que temer, y esta es la razón por qué Dios continuamente nos despierta en nosotros la exhortación de buscar la santidad, de buscar, hermano, hacer su voluntad, de consagrarnos para el Señor, de honrarle, glorificarle, porque ese es el tiempo, hermano, para nosotros. Ese es el tiempo para tu vida, para mi vida, para preparar a nuestros hijos, prepararnos, hermanos, estar listos, porque Él es un Dios santo. Él es un Dios santo y demanda de su iglesia santidad, porque sin santidad nadie verá. El Señor dice: sin paz, la Escritura dice: sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Quiero compartir la Escritura aquí, que el Señor Jesucristo habló y nos dice en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 10:38, varias cosas para que nosotros podamos entenderla. Jesucristo nos habla, nos dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nuestro Señor, eso le ha determinado, le ha hablado claramente
a los discípulos, le ha hablado a su iglesia, nos ha hablado a nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que Dios en su misericordia y en su amor le ha complacido que le conozcamos y nos ha revelado esa verdad, nos ha revelado el reino de Dios. Entonces entendemos cómo se manifiesta el reino de Dios, como Jesucristo lo anunció. Así como al Señor Jesucristo tuvo tanta oposición, tanto rechazo, aún sus hermanos lo rechazaron porque cuando se manifiesta el reino de Dios en nosotros, en un creyente, en una persona que ha recibido a Jesucristo, ha recibido a Dios, está recibiendo el reino de Dios, está recibiendo, hermano, la unción y la autoridad de Dios, que la Escritura dice que en los designios de Dios son, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a Dios ni tampoco pueden. Entonces, cuando una persona ha recibido a Cristo, automáticamente le mira los demás como si fuera su enemigo. Para una persona acostumbrada a la religión, acostumbrada a la tradición, acostumbrada, hermano, a vivir conforme a los rudimentos del mundo y no según Dios, cuando una persona le habla de Jesucristo, cuando una persona entiende y conoce el reino de Dios, manifiesta, es una amenaza para cualquier persona. ¿Por qué? Porque el que está detrás del hombre natural, que no ha nacido, que no ha conocido de Dios, el que está detrás es el diablo. Porque el diablo ha cegado el entendimiento de los hombres. Dice la Escritura, ha cegado sus ojos, sus oídos, para que no reciban la revelación del Hijo de Dios. De esa manera, el diablo controla al ser humano por medio de una mentalidad, por una mentalidad de razonamiento carnal, por una mentalidad que se vive en este mundo conforme a la concupiscencia que hay, dice la Escritura, en el mundo. Esta concupiscencia es el placer momentáneo en la que vive el ser humano. Entonces, cuando una persona recibe el reino de Dios y recibe la revelación de Jesucristo, este hombre va a tratar, este hermano o esta hermana va a tratar de que su padre o su madre o su suegra, sus hijos, también le entreguen su vida a Jesucristo. Y esto viene haciendo una disensión, viene siendo, como dijo el Señor, espada en medio de las familias. Viene siendo, hermano, una disyuntiva, viene siendo una división en las familias. Y el que no lo entiende, el que no ha recibido la revelación, totalmente se va a oponer a esta Escritura, a este conocimiento, porque no lo entiende. Más lo que hemos recibido, esta revelación del Hijo de Dios, del reino de Dios, entonces debemos de esforzarnos a hacer la voluntad del Señor. Y una de las Escrituras de esas es que el que ama a padre o a madre, o hijo o esposa más que a mí, no es digno de mí. Y es que en nosotros hay una naturaleza aún que debemos de crucificar. Porque aquí el Señor lo dijo claramente, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. No es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que el camino de la vida, el camino de Dios, es un camino estrecho, como dijo el Señor, la puerta estrecha. La puerta, entrar por la puerta estrecha. Porque estrecho es el camino y estrecha, dice él, la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son las que la hallan, pero ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la condenación, a la perdición, y muchos son los que van por él. Así es que tenemos que buscar cumplir
Hacer la voluntad de Dios, tomar la cruz cada día. La cruz significa muerte. La cruz significa, hermano, es estar dispuesto a crucificar esa naturaleza que en nosotros había, la naturaleza de la carne, esa naturaleza acostumbrada al placer momentáneo, acostumbrado, hermano, a los deseos de los ojos, de la carne, y estos deseos, hermano, que son contrarios a la voluntad de Dios, dice la Escritura, son los que tenemos nosotros que crucificar. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí seguimos, el Señor le habla en otra ocasión a sus discípulos y debemos de poner atención porque cada vez que el Señor anuncia esto, lo está diciendo desde otro ángulo para que nosotros podamos ver más claramente acerca de lo que es crucificar, en lo que es tomar la cruz, lo que es tomar la cruz. En el verso 16-24, la Escritura le está hablando, el Señor le está hablando a sus discípulos, y aquí vemos que Jesús anuncia su muerte. En esta ocasión Jesús le está hablando a sus discípulos acerca de ir a la cruz. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Oiga, qué tremendo lo que el Señor está hablando a sus discípulos. Y Pedro entendiendo, le empezó a decir: Señor, ten compasión de ti, de ninguna manera esto te acontezca. Ese es el mismo reclamo, hermano, que tenemos dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro corazón, nuestra carne. La naturaleza vieja no quiere entregarse. No, la carne siempre va a resistir, siempre se va a oponer al Espíritu, siempre se va a oponer a hacer la voluntad de Dios, siempre se va a oponer a ser obediente a Dios, siempre se va a oponer a alabarlo, a glorificar a Dios, a exaltarlo, siempre se va a oponer a que tú testifiques de Jesucristo, testifiques de Dios. Esto es la naturaleza de la carne. Esa naturaleza hay que crucificarla, hay que entregarla, hermano, hay que entregarla. Jesús dijo: el que la haya, la perderá. O sea que el que quiere complacer su vida, la perderá. Pero el que se decide crucificar su carne, tomar esa cruz cada día, crucificar esa naturaleza pecaminosa, carnal, que está en la mente, que está en el alma, esa naturaleza que se resiste, hermano. Hay una naturaleza pecadora que quiere gobernar, que quiere poseer al hombre, que quiere y lo domina. Hace del hombre tantas cosas que son contrarias a la voluntad del Señor. Pero hemos entendido por la Escritura, que mejor son las cosas que Dios nos da que el placer temporal. Las cosas que se viven en este mundo son temporales. Cuando uno pasa por el cementerio, se queda uno sorprendido de ver tantas cruces
tantas personas ahí. Y ¿sabe qué? Si uno se pone a razonar, mira, que todas las personas que han existido, hermanos, todas han quedado ahí, en ese lugar, en ese cementerio. Y allí todos nosotros también vamos a llegar en algún momento de la vida. Entonces la Escritura es cuando nos llama que pasamos a la eternidad, pasamos a otro mundo, a otra vida. Y esta otra vida es la vida eterna. Entonces Dios, conociendo esta vida eterna, donde vamos a pasar por la eternidad, Dios quiere que pasemos con Él la eternidad, que vivamos con Él la eternidad, porque Él es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, Él es un Dios de paz, es un Dios de amor. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Un enemigo vino al mundo, Satanás, vino a este mundo para matar, robar y destruir. Satanás es el enemigo de Dios y enemigo de los seres humanos. Los engaña para robarles, para matarlos, para destruirlos, porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios socó aliento de vida en el primer hombre. ¡Ay, qué tremendo! Ese aliento de vida, ese primer hombre estaba lleno de la presencia de Dios. Perdió esa presencia por causa de desobediencia. Y todos nosotros hemos perdido la vida por causa de desobediencia. Muchos han perdido la libertad. Hoy en día están en las cárceles, están en los hospitales, todos enfermos. ¿Por qué? En alguna manera han desobedecido y han hecho lo que no han tenido que hacer y ahora están pagando consecuencias gravísimas. Dios nos está alertando. Aquí hay otras consecuencias más graves, más terribles, que es perder la vida en el infierno. Oiga, tenemos esa oportunidad de decirle no a la carne y decirle sí al Espíritu. Tenemos el poder de Dios que nos ayuda. La Escritura dice que si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dios nos ha dado su Santo Espíritu para que a través del poder del Espíritu podamos nosotros, hermanos, vencer a nosotros mismos. Porque el enemigo no está afuera, el enemigo está dentro de nosotros mismos. Está en nuestra naturaleza de la carne, en esa naturaleza caída, a la cual si le damos, hermano, si le damos oportunidad, nos destruye totalmente, nos destruye totalmente. No podemos darle esa oportunidad a la carne para que ella gobierne, sino que debemos crucificar la carne. Por eso Jesucristo entiende claramente y le dice, yo voy a ir a la cruz, yo voy a entregar mi cuerpo en sacrificio para el perdón, en la restauración de ustedes, pero así como yo voy a la cruz, también ustedes deben de seguir mi camino, porque el único camino que lleva a la vida eterna es hacer la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios conforme a la Escritura, conforme a los mandamientos de Dios. Dios está anhelando que nosotros guardemos su palabra, guardemos sus mandamientos y los pongamos por obra, porque de esa manera Dios nos puede bendecir, Dios nos puede proteger, Dios nos puede prosperar, y la vida eterna, hermanos, está preparada para todos aquellos que le obedecen, que le honran a Él. Oh, alabado sea el Señor Jesucristo. Estaré compartiendo también el día de mañana este mismo tema, porque es un tema que hoy en día es lo que necesitamos oír, es lo que necesitamos creer y vivir cada uno de nosotros si somos hijos de Dios. Que el Señor le bendiga ricamente en este día, y el día de mañana estaremos también a esta misma hora. En el nombre de Jesús. Amén.